puedes ponerla. No, fíjate qué hora es, pero ya son las 2. Sí. ¿Sí? No, mi teléfono, ¿no? Sí. Ahí está. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta ceremonia. Son tan amables de guardar silencio, por favor. Muy buenas tardes. A nombre del doctor José Jálave, presidente de la Academia Nacional de Medicina, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia en homenaje al doctor Carlos Campillo Serrano, expresidente de esta academia. Saludamos a quienes nos acompañan en este auditorio, en particular a la familia del doctor Carlos Campillo, a Claudia, su esposa, a Carlos y Magda, sus hijos, a los expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, amigos de la familia Campillo Canales. En particular saludo con muchísimo gusto al doctor José Sarucán, exrector de nuestra máxima casa de estudios, amigo de la familia, y a quienes nos siguen vía remota por las diferentes redes sociales. Quiero empezar agradeciendo a Claudia la invitación para que un servidor pueda coordinar este homenaje conjunto entre la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, CETIPHARMA y, por supuesto, la propia familia. Tres de las instituciones donde Carlos no solo presidió o dirigió, sino dejó una huella profunda por su actuar y sus contribuciones. Por supuesto, no son las únicas, y debemos incluir en su paso e influencia al Hospital Español, al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que lleva el nombre del gran maestro de Carlos, justamente Ramón de la Fuente, al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a la Dirección General de Salud Mental y Atención Psiquiátrica, y a la Facultad de Medicina, por supuesto, también, donde tuvo una destacadísima función docente en pregrado y posgrado desde 1970. A quienes participan en este homenaje, muchas gracias. Me refiero, por supuesto, a María Elena Medina Mora, a la propia Claudia Canales de Campillo, a Juan Millán, a Jacqueline Cortés y a Verónica Murguía. Debo decir brevemente que conocí a Carlos en esta Academia Nacional de Medicina hace relativamente pocos años, cuando tuve la oportunidad de coordinar un simposio sobre el retiro médico. Con los académicos quienes planeamos el mismo, el doctor Wolpert y el doctor Sánchez Marles, me dijeron, incluye a Carlos Campillo. A él también le preocupa mucho el tema, y así lo hice. Cuando lo invité a participar, me dijo, mi padre fue amigo de tu padre, yo soy amigo de él. Tú y yo tenemos que ser amigos de segunda generación. Yo me encargaré de eso. Y vaya que lo logró. Estoy consciente también que Carlos tuvo en el seno de esta academia y en muchos otros ámbitos destacadísimos y añejos compañeros y amigos que sin lugar a dudas podrían también coordinar, seguramente mejor, este muy merecido homenaje. En estas imágenes que estamos viendo por supuesto a Carlos en la Facultad de Medicina, en alguna de las muchas conferencias que nos hizo favor de dar. En una más vemos al rector de la Fuente, con el doctor exrector Guillermo de Soberón, con Ramón de la Fuente, con el doctor José Narro y con el propio Carlos. Y una más del doctor Carlos Campillo, en este mismo estrado, en esta misma academia, cuando presidió él la misma. Pasajes intensos y memorables de la vida de Carlos hay muchos. Quisiera yo recordar sencillamente la defensa a ultranza que hizo de esta Academia Nacional de Medicina
en momentos muy complicados para la vida de la misma, en los años de su presidencia, donde, como siempre, antepuso los valores y principios que lo identificaron como la persona que fue. En esta imagen también podemos ver al propio Carlos, una imagen reciente, durante la pandemia, donde participó en múltiples seminarios en línea, hablando justamente de la salud mental durante el COVID y en el post-COVID. En otra imagen, Carlos en su propio consultorio y una más en esta Academia Nacional de Medicina. Carlos recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Ramón de la Fuente en el área de salud mental que otorga el Gobierno de la República a través del Consejo de Salubridad General. Fue miembro correspondiente de las Reales Academias de Medicina de Madrid y Barcelona. También presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, del Consejo Mexicano de Psiquiatría, de la Academia Nacional de Medicina, por supuesto, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Estudios contra las Adicciones y presidente fundador también de la Asociación Mexicana de Neuropsiquiatría. Formó parte del Comité de Expertos en materia de alcohol y drogas de la Organización Mundial de la Salud y la Junta de Gobierno del Hospital General de México. Fue autor de más de 170 trabajos de investigación y difusión científica, publicados en revistas nacionales e internacionales. El último, publicado en la Gaceta Médica de México el año pasado, con un servidor como coautor, justamente sobre la prevención del suicidio, uno de los temas que tanto preocupaban a Carlos. Aquí lo tenemos en la biblioteca de la propia academia, la revista, el último artículo que publicó, y en alguna de las conferencias que nos hizo favor de asistir también en el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Carlos era un gran conversador, amigo, culto, enterado, estudioso, que le gustaba compartir sus experiencias, sus opiniones, siempre claras, informadas, agudas, divertidas, inteligentes. Tuve la oportunidad con él de compartir la mesa con grandes mexicanas y mexicanos. Aquí podemos ver algunas imágenes de las comidas con Carlos, con el doctor Soda, que estaban agarrados de la mano. Debo decir que en esta ocasión los dos fueron solos, se sentirían justamente solos, con el doctor Ramírez Arias, con el doctor Aviña, y con un grupo que nos juntábamos cada 2 o 3 meses con el doctor, siempre convocados por el doctor Salamanca, aquí presentes, con la doctora Sepúlveda, y el propio Carlos, que nos juntábamos justamente, y frecuentemente invitábamos a alguien, el último invitado, muy amigo también, por cierto, del propio doctor Campillo, el ministro José Ramón Cosío, que nos acompañaba también y nos debe estar acompañando también en este recinto. Tuve la oportunidad, en estas comidas frecuentes que teníamos, de comer una semana previa a la desaparición física de Carlos en su casa. Comimos solos, él y yo, en una tarde larga de pláticas donde planeábamos justamente en el próximo congreso de la Academia un simposio sobre el suicidio y la importancia que este tiene, la relevancia que este tiene y las acciones que debemos de tomar, particularmente con los jóvenes. Hoy, amigos, colegas, profesionistas, estudiantes, familia y pacientes, afrontamos la pérdida de Carlos Campillo, a quien se le recuerda con cariño, con admiración y respeto por su incansable labor en el campo de la salud mental en México. La Academia Nacional de Medicina reconoce al médico, al psiquiatra, al expresidente, al amigo. Carlos, te extrañamos. Descansa en paz. Le pediría ahora a la doctora Medina Mora si nos hace favor de dirigir su mensaje. Adelante, Mariana, por favor. Con su permiso, doctor Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina,
Agradezco la invitación para participar en este merecido homenaje a nuestro querido Carlos Campillo, amigo, maestro, jefe a quien debo mucho de lo que he podido hacer, siempre presente con su consejo generoso. Gracias a Magda, quien felizmente me acompaña en esta aventura como directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, como jefa de la división de posgrado. Estoy segura que tu papá estaría muy orgulloso de lo que has logrado y lo que sigues haciendo. Gracias también a Carlos y a Camila, desde luego a Claudia, su querida esposa. Es un honor participar con ella en este homenaje. Agradezco al doctor Germán Fajardo por la oportunidad y saludo a Juan Francisco Millán, a Jacqueline Cortés y a Verónica Morguía. Carlos destacó por su trabajo en la formación de instituciones y de personas interesadas en la psiquiatría, la psicología y en otras profesiones afines, y de aquellas interesadas en la investigación sobre salud mental y adicciones en sus componentes biológico, clínico y social. De su desempeño en múltiples cargos y grandes contribuciones, me centraré en su papel en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en la investigación en adicciones. Fue un primo mayor. Nuestras familias tenían fuertes lazos de amistad. Llamaba a mi padre tío. Alumno predilecto del doctor de la Fuente, llegó con él al Centro de Investigación en Farmacodependencia, fundado años antes, con el fin de realizar investigación en este tema y formar recursos humanos que atendieran los retos ya presentes en los 1970s. Fue importante pilar de desarrollo de la investigación psicosocial en adicciones y en la nueva institución que ampliaba sus horizontes para incluir al alcohol y a la salud mental. Cofundador del Instituto Mexicano de Psiquiatría, hoy Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que buscaba incluir a la psiquiatría biológica en el quehacer médico y afianzar el lugar de esta noble profesión entre las ciencias de la salud. La convicción del doctor de la Fuente de que la meta era viable y que el camino para lograrlo era la unión de la biomedicina, las ciencias sociales y la clínica, lo llevaron a fortalecer y a ampliar las dos primeras áreas y a iniciar la planeación de la labor clínica en el instituto. El doctor de la Fuente pensaba que para desarrollar investigación era menester lograr su desarrollo y después fundar la unidad de hospitalización y la consulta ambulatoria. Así nace el instituto, con vocación por la investigación, la práctica clínica, la formación de recursos humanos y la difusión del conocimiento, con la meta de lograr el nivel que mantenían los institutos nacionales de salud, fundados varias décadas antes. Al doctor Campillo, quien había cursado una maestría en psiquiatría social y había sido entrenado en Londres en la prestigiosa unidad de investigación de adicciones del King's College con el doctor Griffith Edwards, quien había revolucionado la concepción de la dependencia al alcohol, dejando atrás la idea de una enfermedad progresiva y mortal para ubicarla como un trastorno de neuroadaptación, abriendo las posibilidades de nuevas formas de prevención y tratamiento. Muchos son los méritos y contribuciones del doctor Campillo en su paso por el instituto, y creo que la que más agradecemos, quienes tuvimos el privilegio de colaborar en sus proyectos, fue en que encontró el puente para ligar la investigación que se hacía comunitaria y no clínica, epidemiología social más que clínica, investigación naturalística y no solo cuantitativa, interés en grupos especiales y además dirigida en su mayoría por mujeres, formadas no en la medicina, sino en la psicología, la antropología, la sociología y la comunicación. Carlos supo articular el puente para incluir nuestro trabajo en los planes del doctor de la Fuente. Fue así como inició la investigación en alcohol, que llevó a conocer mejor el tema desde la epidemiología, a profundizar en sus componentes sociales, a desarrollar y probar instrumentos con los nuevos conceptos, principalmente desarrollar intervenciones breves con un enfoque de reducción de daños, hoy tema que fundamenta las nuevas propuestas de políticas en el tema de drogas. Mostró cómo dentro de la consulta médica normal y en pocos minutos se podía hacer un diagnóstico del patrón de consumo de alcohol
y su nivel de riesgo e introducir desde un consejo sencillo hasta acciones para reducir el consumo riesgoso, que fueron evaluados a través de ensayos clínicos. Retomo de una entrevista que le hiciera a nuestro querido amigo y maestro Héctor Pérez Rincón, publicada hace 30 años en la revista Salud Mental, cómo describe esta experiencia en sus propias palabras. Lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años es tratar de establecer cuál es la efectividad de tratamientos breves, sencillos, en población de bebedores excesivos que acuden a la consulta médica general. Fue un estudio multicéntrico donde participaron varios países y donde tratamos de establecer técnicas que lidiarían con este problema de bebedores excesivos. Fin a la cita. De sus estudios en México se derivaron importantes conocimientos. Nuevamente cito de esta entrevista lo que él responde sobre la peculiaridad de las personas con problemas de alcohol en nuestra cultura. Los alcohólicos son iguales en todas partes del mundo, no hay ninguna diferencia entre mexicanos, chilenos y rusos. Pero el problema del alcohol en nuestro país es muy parecido al que se genera en los países donde no se tiene cultura vitivinícola y muy distintos a los que podríamos encontrar en Francia, Argentina, Chile o España. Ellos tienen aumento de cirrosis hepática, problemas de psicosis del alcohol, principalmente, mientras que nosotros, altos consumidores de alcohol, los índices de embriaguez son menores, pero al mismo tiempo no tenemos problemas como riñas, accidentes de tránsito, problemas violentos, y esto es lo que caracteriza a estas culturas. Explicó las razones que llevaban a entender por qué, a pesar de que consumíamos menos alcohol, teníamos más problemas, que se explicaba por el elevado número de abstemios, principalmente entre las mujeres, que llevaba a que el alcohol disponible se consumiera por menos personas. Una proporción de ellas bebía en exceso alcohol y acumulaba un número elevado de problemas. Por la introducción de esta nueva concepción y por sus aportaciones de lo que sucedía en México, de nuestras similitudes y diferencias con otros países, fue invitado a trabajar en la OMS en el proyecto sobre clasificación de los diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades número 10 en los capítulos de alcohol y drogas. Con respecto a las drogas, y cito, estamos tratando de ver los aspectos culturales en ellas, porque además ha habido otra cosa interesante en el campo de la adictología. Se ha ido desvaneciendo el gran divorcio entre los estudios sobre el alcohol, el tabaco y las drogas. Ahora se habla de adicciones en términos genéricos. Y esto es muy importante porque tienen el mismo trato, tanto las drogas ilícitas como las socialmente aceptadas, meta a la cual todavía aspiramos todos. Fue una época en que los estudios, incluidas las encuestas a las que dio gran impulso, dieron sustento a políticas de salud pública en alcohol por el gran apoyo que los doctores Guillermo Soberón y Ramón de la Fuente darían a este campo muy abandonado actualmente. Junto con mis colegas Guillermina Natera, María Elena Castro, Marta Romero, Rosy Díaz, Jorge Villatoro y más tarde Shoshana Berenson, y bajo la dirección de Carlos, trabajamos en encuestas, en nuevas metodologías para abordar poblaciones vulneradas y en estudios naturalísticos. Él pensaba que la mayor parte de las personas tienen confianza en que la asistencia médica es una alternativa aceptable para manejarlos, pero pocos conocen lo que los médicos pueden ayudar. También explicaba esta vergüenza que se observaba en la cultura mexicana cuando alguien tenía un problema de alcohol, que trataba de ocultarlo en lugar de buscar tratamiento. Quizá uno de los aspectos más importantes de su trabajo fue diferenciar los dos mundos de sustancias psicoactivas, pues porque se sabía que la epidemiología lo que hacía era estudiar la patología que se observaba en los hospitales, en los consultorios, y mostrar que lo que pasaba en la comunidad difería mucho de lo que se observaba en los hospitales.
Entonces teníamos la necesidad de tratar a los enfermos graves, pero sobre todo en atender a las grandes poblaciones que tenían patrones de consumo problemáticos y en los que se abrió el camino para la prevención y para el tratamiento temprano. Desde luego también habló del primer nivel de atención y de los hospitales generales, considerados ahora como los principales instrumentos para atender estos problemas, y también los de la salud mental. También conocemos su lucha por la revolución en la forma de atender la salud mental y sus propuestas que son vigentes el día de hoy. Sus intervenciones, tanto en el aspecto médico para el alcohol como para la depresión, siguen siendo vigentes. Por ejemplo, decía que la decisión de establecer estos programas obedeció a las siguientes razones, estoy citando textualmente: que entre 20 y 30% de los pacientes que acuden a consulta con el médico general sufren problemas de salud relacionados con su ingesta de alcohol, que la mayor parte de estos pacientes no son tratados correctamente, que son un alto costo para los servicios de asistencia y que es un problema que va a crecer. Impulsó nuestro trabajo de investigación. Con él pudimos incluir nuevos conceptos e iniciar la investigación sobre comorbilidad con la depresión y otros trastornos mentales. Probamos las primeras escalas de tamizaje para medir trastornos mentales con un enfoque transdiagnóstico, el uso de servicios, el suicidio, entre muchos otros temas. Ingresé a esta academia cuando él era presidente. Mi pertenencia a ella ha sido muy significativa y me ha permitido trabajar en la frontera entre la medicina y la psicología en las ciencias de la salud. Creo que otras de sus grandes contribuciones fue apoyar a las mujeres en su desarrollo, en que pudiéramos enfrentar las barreras con éxito y que pudiéramos aportar. Siempre creyó en nosotros. No puedo más que recordarlo con afecto y profundo agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Medina Mora. Enseguida le pediremos entonces a la esposa del doctor Campillo, a Claudia Canales, que nos hace favor de dar sus palabras. Adelante, Claudia. Buenas tardes a todos, buenos días. Muchísimas gracias a esta Academia Nacional de Medicina, que fue durante mucho tiempo y prácticamente buena parte de su vida como su casa. Y les agradezco a las personas que han tenido la gentileza de venir hasta aquí, no obstante todos los problemas que implica nuestra ciudad en un día laboral, y a quienes han gentilmente aceptado la invitación de la Academia y nuestra invitación para participar en esta remembranza de Carlos. No traje imágenes, pero lo tenemos muy presente visualmente todos. Voy a leer un pequeño texto que escribí, esperando que no me traicionen las emociones. Hace ya muchos años, tomada de la mano de Carlos Campillo Serrano, el doctor Campillo del Español, como solían identificarlo en alusión al hospital donde trabajó una larga época, hace ya muchos años, entré por primera vez a esta sede de la Academia Nacional de Medicina. Mi contacto con esta disciplina había sido hasta entonces prácticamente inexistente. Si descontamos las periódicas visitas de mi infancia al pediatra, el doctor Mario Calles, y algún episodio más o menos alarmante pero fugaz que me trató Pipo, apodo familiar de nuestro médico de toda la vida.
Solo hasta conocí a quien felizmente sería mi esposo. El término limita sin remedio todo lo que él fue y es para mí. Descubrí mediante sus anécdotas y reflexiones, a través de una emoción creciente en sus ademanes y su voz, la maravilla de ser médico. Algo que, con perdón de todos los presentes, nunca antes pasó por mi cabeza. Encontrarme con Carlos, compartir con él años extraordinarios, fue mucho más que hallar y estar con el hombre de mi vida. A su lado conocí la entrega vital a una auténtica vocación, el compromiso cotidiano de escuchar y entender al otro, y el principio ético de no ceder al chantaje o a la imposición. Amó la medicina no solo por la herencia de su padre, el ilustre virólogo Carlos Campillo Sáenz, y por las enseñanzas de su tutor, el notable maestro Ramón de la Fuente Muñiz, ambos en su día presidentes de esta institución. Carlos amó la medicina y más específicamente la psiquiatría, acaso debido a la enfermedad de su propia madre, María Jaide Serrano, muerta prematuramente, pero sobre todo por su genuino interés en el corazón humano, en toda la complejidad y ambigüedad que habitan en él. El doctor Campillo comprendió la soledad y el dolor que padecen quienes pierden esa afortunada pero frágil condición que es la salud mental y buscan a tientas o en medio de la desesperanza aquello que vagamente identifican con lo que eran antes de esto, o más aún con el aparente bienestar de la llamada gente normal. En ocasión de su muerte, el infausto 2 de febrero pasado, alguien muy querido me envió lo que apareció impreso en el anuario escolar de 1967 del Mexico City, el plantel donde hizo sus estudios preparatorios. Terminados estos, a manera de despedida, se publicaban, según la costumbre, una semblanza de cada graduado ese año que incluía afinidades intelectuales y perspectivas futuras. En la página correspondiente al alumno Campillo se lee, debajo de su fotografía, lo que imagino que declaró con la vehemencia propia de su adolescencia brillante. Escritor favorito, Dostoyevsky. Vocación, la medicina. Carlos leyó y disfrutó a Dostoyevsky, a Pushkin y a muchos otros clásicos y no tan clásicos de la literatura y la filosofía universales, porque siempre fue un hombre estudioso y por ende un lector de primera división. Solía señalarme con entusiasmo cuántos escritores notables habían sido médicos, como una forma de pensar en la sutileza y la hondura compartidas por ambos quehaceres. Jamás indiferente al mundo ni a la historia, volteó hacia muchas disciplinas más allá de las inherentes a su profesión y atendió con igual curiosidad a los mitos de la antigüedad clásica que evocaba a menudo
y a los temas y conflictos de nuestro tiempo que nunca percibió con ojos catastróficos. Entrañable para pacientes y alumnos, solidario con sus amigos, polémico entre los colegas, emanaba de él un íntimo calor humano que hoy me parece sentir otra vez aquí mismo, envolviéndonos a todos nosotros, iluminándonos con la sonrisa bondadosa que aún ni en las situaciones más adversas escatimó. Nació sin duda con buena estrella, dotado de talentos que supo multiplicar. Así, en 1994, el bachiller de antaño accedió a la presidencia de esta academia que hoy le rinde homenaje póstumo. Como contraparte de su muerte, ese destino tan perturbador de nuestro ser y tan familiar para la práctica médica, como contraparte de la muerte de Carlos, están sus hijos, Magda y Carlitos, en quienes se perpetúa la misma inteligencia generosa que a él lo caracterizó. Están sus hermanos, María Jaide y Alberto, para los que siempre fue el primogénito, sabio y protector. Y están también sus 4 sobrinos, María Jaide, Alberto, Camila y Emilia, a cual más de inteligente y guapo, en cuyos ojos de abundantes cejas y pestañas asoma orgullosa la herencia Campillo. Todos ellos son para mí un precioso legado de Carlos, que ahora me ayuda a vivir. Antes de terminar, deseo excusarme por el tono de estas palabras, dichas en primera persona, justo en el recinto donde cada semana se abordan con rigor problemas y soluciones que atañen a la salud y el bienestar de los mexicanos. No encuentro otra voz más que esta para hablar del doctor Carlos Campillo Serrano, o mejor dicho, de Carlos, de mi Carlos, quien vivirá, sí, por largos años, en la memoria de muchos y en el retrato pictórico que a partir de hoy cuelga flamante de estos muros. Mi Carlos, quien vivirá también, sobre todo, entrañado en mi alma y como lo más íntimo y hermoso de mi corazón. Muchas gracias. Pedimos enseguida entonces al doctor Juan Millán de CETI Pharma nos haga favor de dar sus palabras. Adelante, por favor. La verdad es que es difícil empezar con esta carga de afecto y emocional que nos ha compartido Claudia. Buenas tardes a esta distinguida audiencia y a la querida familia del doctor Carlos Campillo Serrano. Agradezco al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM y vicepresidente de esta academia,
su invitación para que en mi calidad de miembro fundador del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica Cetifarma dirija estas palabras. Y es un honor muy grande porque Carlos, junto con otros y su servidor, iniciamos de cero la construcción de un organismo que no hay ninguna duda en que yo le llame, es un organismo que deja como legado Carlos para todos nosotros y las futuras generaciones. Compartir remembranzas de una etapa profesional y humana en la que tuvimos la tarea de darle forma a una institución que requería del perfil académico, científico, docente y particularmente humanístico de los profesionales de la salud que a lo largo de su ejercicio de la medicina, como Carlos, siempre tuvieron como núcleo central el bienestar de sus pacientes. Para él, sus pacientes eran lo más sagrado. Siempre refrendando su compromiso para contribuir, como aquí se ha dicho en su trayectoria, en algo de largo alcance, en la realización de un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud e invitarnos a todos en esta construcción. Desde luego que es un desafío que me honra. Referirme a una personalidad asertiva, afectuosa, responsable y de un talante lleno de bonomía, quien compartía con franqueza sus puntos de vista sobre diversos temas, pero también su firmeza para defender sus convicciones cuando no estaba de acuerdo y la disponibilidad para poder discutir esas diferencias y construir lo que podría seguir hacia adelante. ¿Cómo olvidar esas reuniones en las que la atención propia de la construcción de un organismo nos llevaba a una situación difícil y era rota por esa espléndida risa espontánea que ayudaba a distensionar los momentos difíciles y nos inyectaba ánimos para superar la adversidad? En esta ocasión mencionaré lo que desde mi punto de vista constituye el legado de Carlos Campillo para las presentes y futuras generaciones de directivos de la industria biofarmacéutica, de prestadores de servicios de salud y de instituciones formadoras de profesionales en este campo. Uno de estos legados fue la redacción del primer Código de Ética y Transparencia, formando parte de un equipo en el que se sumaban voces de distintas disciplinas. Su enfoque disciplinario en este tipo de actividad fue de gran apoyo para nosotros. Para hacer posible este código que él denominó Código Ético Deontológico, nos propusimos desarrollar un sistema de autorregulación. Característica de la actuación profesional académica de Carlos era evaluar y tener evidencias de los impactos de lo que estábamos haciendo. Este instrumento de autorregulación fue creado para que los responsables de compliance o de cumplimiento en las empresas actuaran con responsabilidad ética, integridad, transparencia y sobre todo tener claro que tanto las empresas como los médicos somos actores centrales para hacer posible que la investigación clínica y las actualizaciones sobre innovación terapéutica estén ética y científicamente sustentadas, así como recordarles su participación a las empresas y también a los médicos de hacer todo lo posible para que la disponibilidad y el acceso de estos bienes
sociales, bienes terapéuticos, estuvieran al alcance de todos. Eso lo hemos vivido últimamente y no hago más comentarios. Otro legado fue compartir su mirada estratégica y prospectiva para contar con evidencias de una actuación transparente. Su experiencia se concentró en la educación médica continua, a la que nos sumamos a la iniciativa del doctor Alberto Lifshitz para crear el Consejo de Certificación de la Educación Médica Continua. En este sentido, formuló sus críticas más profundas a la interacción entre los médicos y la industria, reconociendo particularmente que era una relación indisoluble, pues, así como se apoyaban los diversos cursos educativos, congresos de actualización terapéutica por parte de la industria, se reconocían excesos de algunas asociaciones de médicos bajo de distinta denominación que él decía exigen prebendas que no tienen relación alguna con la centralidad de la educación en los congresos y en los eventos que se patrocina. Esta centralidad orientada a una formación continua debe ser sustentada en valores pedagógicos, científicos y morales. Esta etapa fundacional que llevó a un trabajo continuo de Carlos y su servidor por prácticamente 15 años, nos ayudó a enfrentar de una mejor manera las disrupciones surgidas en su momento durante la pandemia, en donde su preocupación eran los enfermos de salud mental, que quién estaba pendiente de ellos, como hoy también tenemos este problema, y nos dio elementos para fortalecer y actuar con más certeza en la actual pandemia del COVID-19. Desde el punto de vista de su trayectoria docente, hizo notar a los directores y a las escuelas de medicina el déficit curricular en la formación de los médicos generales, quienes durante su etapa de formación en el pregrado no contaban con los conocimientos y habilidades para la identificación temprana de síntomas y conductas que facilitaran actuar de manera temprana en la atención de las personas con diversos trastornos relacionados con la salud mental. Enfatizó desde entonces que ese déficit significaba un atraso para actuar oportunamente en la prevención, en la atención primaria bien orientada a las personas y en el actuar comunitario y social, incorporando a las familias en estos procesos. Es mucho más lo que se puede decir de nuestro querido Carlos Campillo Serrano, pero quiero concluir mi presentación recordando a ese compañero y amigo, un amante de la lectura sin duda, exquisito en la selección de lugares para comer, lo cual aprovechábamos, y disfrutar de un buen vino tinto que era su predilecto. Sin duda, los mejores momentos en los que jugaba esas preferencias los compartimos en reuniones en su casa, con una anfitriona cálida y cuidadosa de cada detalle, Claudia, de la compañía de sus hijos, mis queridos Magda y Carlos, y de sus hermanos en algún momento que llegamos a encontrarnos, así como de los amigos que allí coincidíamos en estas reuniones. Mi querido Carlos, lo que te digo es muchas gracias, y le has dejado un legado y un reto a las siguientes generaciones. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Millán. Enseguida le pediremos a la doctora Jacqueline Cortés
presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, nos haga favor de leer su mensaje. Adelante, Jacqueline. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es para mí un verdadero honor estar en este gran recinto acompañada del Presidium, de los familiares, amigos, colegas y alumnos del maestro Campillo. Como ustedes ya han mencionado, el maestro Campillo fue médico psiquiatra y maestro en psicoterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudió epidemiología psiquiátrica por la Universidad de Londres, Inglaterra, así como fue jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Español durante 22 años. También fue jefe del Departamento de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, en donde dejó un legado muy importante en investigación, del cual ya nos habló un tanto la doctora María Elena Medina Mora. También fue profesor titular de Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la UNAM, aspecto que comparto con gusto, ya que yo actualmente también soy profesora de esa materia llamada ahora Introducción a la Salud Mental. Ya me imagino, con todo esto que han comentado del doctor, todo este amor por el arte de la enseñanza hacia todos los alumnos y sobre todo a los jovencitos que van ingresando en una carrera que pues para él fue toda una pasión. Autor de múltiples trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales, miembro de esta academia de medicina y de diversas sociedades tanto nacionales como internacionales, y bueno, ocupó la presidencia de la Academia Nacional en 1994. Fue director de la División de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología, Dr. Manuel Velasco Suárez, y fue presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. La Asociación Psiquiátrica Mexicana, por sus siglas APM, fue fundada el 31 de marzo de 1966 por iniciativa de los doctores Ramón de la Fuente Muñiz, Guillermo Calderón Narváez, Raimundo Macías Avilés, Rafael Velasco Fernández y Carlos Pucheo Regis, entre otros, siendo el primer presidente el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. El doctor Campillo fue presidente de esta asociación en el bienio 1982-1983 y su labor como presidente de la asociación se distinguió por el fortalecimiento de su estructura administrativa y la creación de un patrimonio financiero básico y fundamental para el funcionamiento de esta institución. Llevó a cabo él el 8º Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en la bella ciudad de Acapulco, Guerrero, distinguiendo este congreso con la participación destacada de figuras de la medicina mexicana, pretendiendo con ello que la especialidad trascendiera su ámbito y se extendiera al resto del quehacer médico como hemos luchado hasta la fecha. El doctor Campillo también fue editor de la revista Psiquiatría, órgano de difusión oficial de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. La revista Psiquiatría alberga diferentes artículos de difusión, pero también científicos, y se ha mantenido hasta la fecha con una publicación periódica que actualmente se realiza cada 3 meses. Para ser presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana se requieren de varias características que evidentemente el doctor Campillo cumplía. Se requiere de una pasión por la actividad académica y gremial, como decimos coloquialmente, un amor al arte, una constancia en el trabajo, liderazgo y experiencia que seguramente el doctor tenía en este quehacer diario a cargo de diferentes puestos, dando respuesta a las diferentes exigencias y responsabilidades de los mismos. No cabe duda que toda esta trayectoria plasmó para la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el bienio en que él fue presidente una sabiduría que no todos los que somos presidentes tenemos. Simple y sencillamente entramos con todo el deseo, con una trayectoria y una militancia hacia la asociación, con una constancia en el trabajo, pero con todos los antecedentes de académicos y de puestos que el doctor Campillo tuvo antes de ser presidente de la APM y que incluso tenía al momento de ser presidente. Estoy convencida de que eso dejó en él una sabiduría que se vio también reflejada en la presidencia de nuestra querida asociación. El doctor fundó bases y fortalecimientos que prevalecen hasta la fecha, dando como resultado una APM que alberga la mayor cantidad de psiquiatras a nivel nacional, con un impacto también internacional que se puede mostrar por las diferentes actividades académicas, tanto en congresos, jornadas, encuentros, así como proyectos de investigación,
publicaciones editoriales muy robustas, no solamente a nivel de revistas, sino también a nivel de libros de psiquiatría, que hoy por hoy siguen siendo líderes en la consulta de diferentes colegas, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy que soy presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, me acerco a muchos de los expresidentes, a escuchar su consejo, a escuchar qué es lo que me pueden aconsejar para poder llevar a cabo esta labor de la mejor manera, de una manera digna, ya que representamos a todos los psiquiatras. Me hubiese gustado mucho haber tenido la oportunidad de convivir con el doctor más tiempo, pero recién empezaba yo la presidencia cuando él partió, en un 2 de febrero, entrando yo apenas un mes antes a la presidencia. Sin embargo, mi consuelo es que aquí hay muchos maestros que no solamente fueron alumnos y compañeros de él y que aprendieron de él, sino que también son maestros míos, y estoy segura de que todos ellos me podrán compartir las enseñanzas del maestro Campillo que dejó en sus mentes y en sus corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cortés. Le pedimos entonces ahora, para finalizar, a la maestra Verónica Muguía, escritora, amiga de la familia, nos haga favor de dirigir sus palabras. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes. Antes que nada, todo mi agradecimiento a Claudia Canales, a la familia Campillo y a las autoridades de la Academia de Medicina por haberme invitado a estar aquí hoy entre ustedes. Francamente estoy de lo más apabullada porque no soy médico. Soy una paciente y no sé qué tan paciente, la verdad. Pero estoy aquí por la mejor de las razones, por el cariño inmenso que le tengo y le tendré siempre al doctor Carlos Campillo. También estoy aquí porque creo que sin uno de nosotros, y con esto quiero decir, sin una de las personas a las que atendió, escuchó atentamente, protegió y diagnosticó, este homenaje estaría incompleto. Y los pacientes que tanto le debemos, también estaríamos incompletos. Tengo pues como emblemas dos de las mejores causas que hay para atreverse a cumplir con ciertos cometidos que dan miedito: el amor y la gratitud. Y repito, vengo en representación de muchas personas. Entre ellas, naturalmente, hay decenas de escritores. Por gajes del oficio, entre las que están el interés y el trabajo del doctor Campillo en el área de las adicciones, trató a muchos de nosotros. No quiero decir que todos sean una bola de bebedores, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y tal vez con más frecuencia que en otros trabajos, aunque no me atrevería a decirlo porque de estadísticas psiquiátricas tampoco sé nada. Lo que sí sé es que por boca de mis colegas y por sus apariciones en dedicatorias o como personaje en relatos, el doctor Carlos Campillo siempre estuvo ahí para nosotros, con reservas inagotables de paciencia, de humor y comprensión. Hay una novela, por ejemplo, en la que salva a un niño cuando los villanos lo van a meter en un horno. Y no es un libro para niños, es una autobiografía novelada, y el autor le cambió la especialidad al doctor Campillo, aunque le deja el nombre, le deja doctor Carlos Campillo, pero le puso como especialidad teratólogo, porque sentía este escritor que había algo monstruoso en su infancia. Y el doctor Campillo supongo que estaría de acuerdo. Le daba mucha risa haber aparecido como personaje en esa novela. Siempre será recordado como una luz en las noches más oscuras, en esas que acechan a quienes estamos enfermos de partes no visibles del ser. Risueño, afable, buena escucha, el paciente no se sentía juzgado, sino acompañado y guiado por el bosque aparentemente impenetrable de la melancolía. Eso no significa que fuera blando. Sabía hacerse escuchar cuando el asunto lo requería y a veces convencernos con buenas razones de la necesidad de tomar este u otro medicamento. Salvó, solo en mi familia, a mi esposo 2 veces, diagnosticándole una vez como rayo una diabetes, solo viéndolo.
a mi madre de ciertas angustias mortales, y tengo que decir aquí que mi madre, que tuvo una demencia senil muy fuerte, de las pocas personas que recordaba era el doctor Campillo. Y decía en su delirio que le iba a mandar hacer un pastel especial que iban a llevar de Mérida a su consultorio en la San José Insurgentes. Nosotros ya acostumbrados a oír ya algunas cosas rarísimas, no decíamos nada más que ojalá le gustara al doctor. A mí también me salvó en muchas ocasiones de angustias que son muy difíciles de relatar. No soy ni la única, ni aquella que lo requirió con más urgencia. Y menciono estos salvamentos porque ¿cómo no hacerlo? Uno identifica la mente, esa actividad continua y vasta, a la que sin embargo nombramos como si fuera un lugar, un sustantivo, y no un verbo, como el asiento de la conciencia del ser, como la identidad. Quizás el ser esté ubicado en varias áreas localizables del cerebro. Como epiléptica del lóbulo temporal, lo sé. Pero si uno identifica la mente con el ser más íntimo, ¿cómo no ver a quien nos cura la mente como un ser esencial en la vida? El doctor Campillo fue un gran árbol que le dio sombra y cobijo a mucha gente, comenzando por la familia, pero este cobijo se extendió en círculos concéntricos hasta abarcar a muchísimas personas. Este retrato es hasta ahora el conjunto de cualidades que lo hizo un gran médico. Ustedes de eso saben otras cosas y como ya lo he escuchado aquí, conocen otros logros. Estudiaron con él, fueron sus colegas, lo escucharon como sus pares y la verdad es que los envidio por eso. Pero ni ustedes ni yo podremos hacer un retrato justo. Siempre quedarán muchísimas facetas de ese hombre maravilloso que solo poseen su esposa y sus familiares, los deudos de una pérdida que para mí parece incuantificable. Yo, como su paciente y amiga, recibí muchos dones y descubrí muchísimas extravagancias que alejan estas palabras de la geografía y lo acercan a nosotros como un ser humano complejo, falible y por eso más entrañable. El aficionado a las biografías de Alejandro Magno, a la historia romana, a la literatura, al ajedrez, al pan dulce que se comía hurtadillas, al cine, a los viajes, a los postres, a los perros cholescuintles a los que les fabricaba todo tipo de excusas para cometer todo tipo de tropelías, y amante de la vida, de la ciencia, de la belleza y de su país. Era un hombre profundamente interesado en lo social. Yo que siempre estoy un poco enojada, y la verdad ahorita mismo furiosa, con México, aprendí a su lado a ver ciertas cosas con más paciencia y con un poco de optimismo. Tuve muchas conversaciones con él que ahora, en el clima de polarización que nos hostiga a todos, serían imposibles con nadie que no tuviera su civilidad. Si estábamos en lados opuestos de la cuestión, me escuchaba. No se encimaba levantando la voz o apoyándose en su autoridad de médico, de hombre mayor que yo, o de ser simplemente una persona a la que yo le debo tantísimo. Me daba razones. No siempre me convencía, pero la amistad seguía como si nada. Carlos Campillo combinaba, pues, un aplomo extraordinario con una gran sociabilidad y una capacidad para guardarse lo más personal. Supo ser funcionario médico y al mismo tiempo tenía una delicada timidez, un recato rarísimo que lo hacía muy querible. Yo le repetía siempre que era uno de mis mejores amigos, y no que mi mejor amigo. Y siempre me decía, gracias mi Vero chula, con una palmada rápida y se iba a otra parte. Le daba como un poco de vergüenza. Carlos Campillo también era uno de los lectores más voraces y más lúcidos que he conocido. Leía de todo con una curiosidad insaciable. Pocas cosas me resultaban más divertidas que leer al mismo tiempo que él, aunque me rajé 2 veces. La primera con la biografía sobre el cáncer del doctor Siddhartha Mukherjee, que escribió ese libro, La emperatriz de las enfermedades,
y a la mitad me dio un miedo horrible, porque yo le decía, es que se parece demasiado a las estrategias de la vida. Las estrategias del cáncer se parecen demasiado. Y me decía, por eso es muy interesante, mi Vero. No, pero yo no pude, me rajé, le dije, ya no puedo más, estoy aterrorizada. Y me dijo, bueno, está bien, ya ni modo, ya váyase a leer otra cosa. Luego también me separé de él en otra lectura del premio Nobel chino Mo Yan, que a él le gustó mucho y a mí me aburrió muchísimo también. Pero me ayudó a tener confianza en mi propia escritura, razón por la cual él fue una de las personas a las que más me alegró darle la noticia de un premio de novela que era a todas luces difícil de ganar. Es que se convocaba en otro país. Entonces hice algunas maromas para evitar que se supiera cuál es mi nacionalidad. Me dio la razón. Hicimos todo un plan. Bueno, me escuchó hacer mi plan, que le debe haber parecido medio marciano, pero me decía, sí, hágalo, me parece muy bien. Y cuando me dieron el premio, a él y a Claudia fueron de las primeras personas a las que llamé. Cuando me lo pasó Claudia, nos reímos como locos y colgué el teléfono con la certeza de que esas carcajadas compartidas eran un tesoro del que no me iba a olvidar nunca. Mi agradecimiento a él y a su esposa, mi amiga Claudia, está impreso en cada ejemplar de esa novela. Fue él quien me mostró cómo acercarme a la Internet, porque yo desconfío de la tecnología y detesto la noción de inteligencia artificial, pues yo sostengo que andamos muy escasos de inteligencia natural y me apabullaba la idea, me daba un poco de miedo. Pero me ayudó a dar algunos pasos que todavía son ahorita muy tímidos y que agradezco con todo el alma. Él me invitó a leer por primera vez una novela en su tableta. Me dejó con Claudia usar su pionera cuenta de correo para pedir unos libros. Claudia y yo tratamos de comunicarnos con Amazon para comprar los libros sin hablar por teléfono en la época del módem. Cuando el doctor subió, llevábamos horas de estar maniobrando con su cuenta, sin usar el teléfono, la pura computadora, y le quitamos un folder, le desaparecimos un folder que tenía más de 50 enlaces a revistas de psiquiatría. No se enojó con nosotros, pero se tuvo que tomar 2 tequilas gigantes para no enojarse, porque nos dijo, es como querer hablar por teléfono sin descolgar, es como gritar en la azotea, que era lo único que nos faltaba. Por eso, Claudia y yo, pues, con cierta torpeza, no confiamos demasiado en las innovaciones, pero esa era otra cosa que él tenía, que a él no le daban miedo las cosas nuevas. Siempre será, perdón, me equivoqué de página, pero es que estoy un poco aturdida. Lo que quiero decir al final es contar una muy pequeña anécdota acerca del optimismo. Yo soy una persona sumamente fatalista, igual que Claudia. Tendemos a ser así porque estudiamos historia, pero él no era así. Y les voy a contar una anécdota que según yo lo pinta de cuerpo entero. Antes del Waze y del GPS, una vez Claudia y el doctor se perdieron en una colonia rarísima. De estas partes de la ciudad que uno cree que le van a pedir la visa porque no se parece a nada de lo que uno transita normalmente. Claudia se alarmó, yo digo que naturalmente, y quería regresar ya a su casa. El doctor estaba fascinado por lo que estaba viendo por la ventana. Había gente que estaba oyendo música, una música un poco rupestre, a todo volumen, reunidos alrededor de unas caguamas. Había otras gente cenando, había merenderos en los garages, había un montón de cosas que no estamos acostumbrados a ver cotidianamente. Le parecieron fascinantes, le parecieron la expresión de un brío y de una energía que tiene esta ciudad que él también supo adorar. Así era él. No tenía miedo porque le ganaba la curiosidad y veía las cosas con un optimismo que trataba de ser lo más informado posible. Con eso que es tan difícil de emular, con la amistad de Claudia, con la presencia de sus hijos y su sobrina Camila y con sus hermanos, con eso me quedo. Hay un poema de Milton que dice que Shakespeare no necesitaría
ningún tipo de mármol para recordarlo, porque está en el corazón de todos los que lo conocen de memoria. Eso se puede decir hoy y aquí de Carlos Campillo. Me quedo con su optimismo, lo trataré de integrar como yo pueda a mi vida y tratar de ver lo mejor en todo. Tengo a Claudia para ayudarme. Muchísimas gracias. En nombre del doctor José Jala, el presidente de esta Academia Nacional de Medicina, muchísimas gracias a todos por su presencia. Descanse en paz nuestro muy querido amigo, doctor Carlos Campillo. Muy buenas tardes.